Muy buenas noches para todos los que nos sintonizan a esta hora. Son las 9 de la noche, 9 p.m. del día, ¿qué día es hoy? 26 de noviembre del 2014. Decimos buenas noches para los que están en vivo en la República de Venezuela. Son las 9 en punto y nosotros, como buenos cristianos, y aunque pareciera que fuéramos ingleses, somos puntuales. 9 en punto de la noche comenzamos a transmitir y estamos muy agradecido con Dios porque de nuevo nos da la oportunidad de estar con ustedes en otra edición más de su programa A Solas con el Maestro. Quisiera tener la oportunidad de tenerlos no a través de las ondas del computador, sino frente a frente para hacer como hacían los maestros en nuestros tiempos, ¿no? Que se recuerda que uno llegaba a clase y la primera cosa que le hacían era preguntarle lo que había sucedido en la clase anterior. ¿Quién se acordará de lo que hablábamos anoche? Si usted estuvo en sintonía y es un buen discípulo, se debe recordar de qué hablábamos anoche. Hablábamos ¿de qué cosa? No me sabe responder, yo se lo voy a decir. Hablábamos de lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo fue derramado allá en Pentecostés y aquellos 120 que esperaban la promesa del Señor fueron llenos del Espíritu Santo cuando se le aparecieron lenguas como repartidas como de fuego y decíamos que comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas y que en aquel entonces habían hombres, varones piadosos de todas las naciones de la tierra allá en Jerusalén y oían aquella gente del bulbo, aquellos mal hablados, aquellos sin letras, que hablaban las maravillas de Dios en su propia lengua y todos se maravillaban y se sorprendían. Y terminábamos en el día de ayer comentando y haciendo notar lo que hacían nuestros primeros hermanos. Y allí decíamos que habían sido llenos de amor, tenían todas las cosas en común, no había egoísmo, la gente vendía sus propiedades, se las llevaba a los pies a los apóstoles, nadie tenía necesidad y todo lo que estaba en las arcas o en la caja o como usted lo quiera llamar, servía para las necesidades de los santos. Y entonces ellos iban de casa en casa rompiendo el pan con alegría y el Señor todos los días añadía a los que iban de ser salvos y aquello se convirtió en que todos eran uno. Y decíamos que, según mi parecer, ese fue el gran milagro que el Espíritu Santo hizo en aquel día. Llenó el corazón de los discípulos de amor. Recuerde que el Señor es todo amor y que Él nos ordenó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hablando de amor, hoy vamos a hablar del primer mártir de la iglesia, que fue nuestro hermano Esteban. Y usted al final del programa va a comprender la relación que tiene Esteban con el amor y por qué nosotros aquí sostenemos que la mayor cosa, pues para nosotros, lo más importante que ocurrió ese día de Pentecostés fue justamente eso, el haber sido llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos de amor, porque recuerde que Dios es amor y como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, entonces si el Padre es amor, Jesucristo es amor, el Espíritu Santo también es amor, y si fueron llenos del Espíritu Santo, ¿de qué fueron llenos, cabezón? De amor. Bueno, resulta que en esos días la cantidad de discípulos crecía de una manera desmesurada, ¿no? Claro, habiendo ya sido tanto los apóstoles como los otros hermanos que estaban allí en Pentecostés, sí, allá en el aposento alto, llenos de amor, la palabra comenzó a predicarse con denuedo y aquello fue una bomba atómica que explotó en toda Jerusalén y cada día pues se convertían mayor número de personas al Señor. Recuerde que ayer también decíamos que en el primer discurso de Pedro se convirtieron nada más y nada menos que 3.000 personas.
A propósito de eso, yo no sé si usted ha notado, ¿no?, que el Señor Jesucristo, una vez que Él resucita de entre los muertos, estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos, conversando con ellos, comía, bebía, con un cuerpo glorificado, comía y bebía, atravesaba paredes. Pero lo curioso del asunto es que juntamente con el Señor Jesucristo hubo un grupo de personas que resucitó. Es decir, personas que ya habían muerto y juntamente con Él resucitaron y andaban por toda Jerusalén dando testimonio. Esas son cosas que usted tiene que notar mientras oye a Dios, porque si usted lo que hace es leer la Biblia, ese tipo de cosas no la va a entender, nunca las va a notar. Pero si usted lee con el deseo de escuchar a Dios, va a notar eso, que juntamente con el Señor Jesucristo resucitaron un grupo de personas y andaban por toda Jerusalén dando testimonio. Alabe a Dios. No lo sabía, bueno, le voy a poner esa tareita, póngase a leer con más detenimiento las Escrituras y va a ver que lo va a encontrar. Gloria al Señor. Y entonces resulta que, creciendo de manera desmedida el número de discípulos, empezaron también a presentarse algunos problemitas. Eso sucede en todas partes, ¿no? Y esto que les sirva, no digo de escarmiento, pero que lo noten aquellos que tienen deseo de tener mega iglesia y tener un montón de gente y que la iglesia esté llena. Bueno, en aquellos días la cantidad de discípulos era tales que los apóstoles no se daban abasto para atender a ese gentío. Y entonces comenzó por allí un problemita porque los griegos se quejaban de que las viudas de ellos, o sea, las viudas griegas, eran desatendidas. Se quejaban de los hebreos, pues contra los hebreos, de que a las viudas de los hebreos las atendían muy bien, pero a las viudas de los griegos no tan bien. Y bueno, y todavía, usted sabe, existía aquello de que el que no era judío pues era considerado un perro y una serie de cuestiones. Lo cierto es que había este problemita y los apóstoles deciden entonces escoger a 7 personas para que ayuden en la repartición diaria. Mire que era diaria la cuestión, ¿no? Porque eran atendidos los ancianos, eran atendidos las viudas, eran atendidos los huérfanos, igualito que hacemos ahora en los tiempos modernos, idéntico, ninguna diferencia, tal cual. Les recuerdo que cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Entonces, ante este problema, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso está ya en el capítulo de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mandan en medio de la multitud de discípulos que había a que buscaran a 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo, que gozaran de buen testimonio y que tuvieran sabiduría. Y le entregaron este trabajo de servir en las mesas. Fíjese usted. Los apóstoles servían en las mesas. Después fue que empezaron a ¿cómo se llama? No dándose abasto, escogieron estos 7 apóstoles, estos 7 diáconos. Apóstoles de Jesucristo servían en las mesas, atendían a las viudas. Apóstoles, igualito que los apóstoles modernos. Bueno, pero estos conocían aquello que había dicho el Señor, que es mejor servir que ser servido, y sabían además que el Hijo de Dios no había venido a ser servido por nadie, sino a servir. Pero cuando la cuestión se puso un poco engorrosa por la cantidad de gente que había, escogieron a estos 7 diáconos, y entre ellos estaba el hermano Esteban.
No se angustie, no se apure, que al final usted va a entender por qué sostenemos que el mayor milagro de la venida del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, fue que fueron llenos de amor. Bueno, y aquí hay evidencias, ¿no? Porque imagínese usted sirviendo a gente que usted no conocía, anciana, viuda, diariamente. Eso si no estaban llenos de amor era imposible que lo hiciera. Sin embargo, eso era una práctica diaria de nuestros primeros hermanos. Y resulta que el hermano Esteban, siempre allí en el capítulo 6, en el versículo 8, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. En Esteban se cumplían aquello que el Señor dijo: el que cree en mí, dijo, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán en otras lenguas. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, iba por allí testimoniando, hablando de la palabra, y las señales le acompañaban. Y eso es parte importantísima de lo que los discípulos recibieron al ser bautizados con fuego allá en el día de Pentecostés. Entonces, mire lo que pasa, ¿no? El diablo siempre ejerce oposición cuando usted viene al reino de Dios, cuando usted vive en el reino de Dios. Hay gente que cuando le viene la oposición empieza, tú sabes, a chillar, a quejarse, pero es necesario que eso venga. Recuerde que estamos en una guerra, en una batalla contra un enemigo que ya ha sido vencido. No es que él le puede ganar a usted una batalla, él no le puede hacer nada a usted a menos que usted, por su ignorancia espiritual, se lo permita. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el diablo conoce sus áreas débiles, aquellas áreas donde usted no ha sido ejercitado en la palabra para atacarle. Pero tiene que venir de cualquier forma oposición. Pero confíe, porque allá en la cruz del Calvario los principados, las potestades, las huestes de maldad fueron exhibidos públicamente derrotados. Punto y chao. El diablo y todos los suyos son unos grandísimos perdedores. Chillan, patalean y refunfuñan, pero están vencidos. Yo no entiendo cómo hay gente que dice: ay, hermano, ese diablo me tiene azotado y tal. Bueno, conforme a tu fe será hecho, y porque vives proclamándolo, el diablo vive haciendo desastres en tu vida. Alabe a Dios. Entonces el hermano Esteban andaba ahí por allí lleno de gracia, de poder, haciendo señales, prodigios, maravillas. Y mira lo que pasa. Entonces, ¿dónde estamos? En versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Gente de todas partes disputaban con Esteban. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Con todos sus doctorados, con todo su conocimiento de la ley, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y entonces, mira lo que le hacen: sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Escuche eso. Como el rostro de un ángel, o sea, un rostro lleno de amor. A pesar de que lo estaban acusando, lo estaban blasfemando, sabían que lo estaban acusando injustamente, el hombre no se luchó, el hombre no puso cara de ponchado, el hombre no arrugó